Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es iniciar este día alabando, dándole gloria a nuestro Dios, bendiciendo su nombre, cantándolo, entregando nuestro corazón. Porque sabes, amado hermano, es la adoración que llega y sube a la presencia de Dios. Cuando su pueblo se reúne y le adora, verdaderamente que surte un efecto tremendo en los aires y llega al trono de nuestro Padre y Él se goza con nuestra adoración, con nuestra alabanza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues mis amados hermanos, esta mañana creo que tenemos que estar siempre firmes, listos, preparados, atentos a escuchar la voz de Dios. Hemos estado hablando en estas últimas semanas de estar atento a la voz de Dios, a escuchar su voz, a creer en el poder que hay en el nombre de Jesús, y nuestra fe se va activando y se va fortaleciendo cada vez más y más cuando tú y yo somos obedientes a su palabra. Amén. Obedientes a su palabra. Y esta semana he estado compartiendo y quiero terminar el día de hoy hablando acerca de por qué el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Estamos en resguardo, ¿verdad? Ahí en casa, haciendo familia también. Creo que en estos días, ¿verdad? Que nos encontramos todos en casa, hay un propósito en las manos de Dios para esto. Y yo creo que es recordarnos el modelo original, ¿verdad? El modelo que Él creó desde los principios, la familia. Y este es el tema de hoy, hablarle a la familia. Tú, amado hermano, que ustedes que nos ven ahí desde su casita, creo que han experimentado, ¿verdad?, el estar reunidos en casa, en familia, teniendo la bendición de estar escuchando la palabra de Dios. Pero la importancia, esta mañana quiero resaltar de la importancia de la familia en el Señor, ¿verdad? Cómo Dios nos ha estado enseñando y preparando a edificar nuestro hogar, nuestro altar familiar. Curiosamente, amados hermanos, hoy en día la familia se encuentra en un peligro constante. Tal parece que este encierro ha provocado que muchas familias lleguen a tener diferentes circunstancias, diferentes conflictos, ¿verdad? Llámese de la manera que se llame, discusiones, pleitos, enojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el plan de Dios que Él formó fue tener una familia sólida, dependiente de Él, para conocer su voluntad y sus propósitos. La familia que Dios creó desde los principios, ¿verdad? Dice la Escritura ahí en Génesis, que Dios los creó a imagen y semejanza lo creó. Varón y hembra los creó Dios. Y les dijo, id y fructificar. El Señor les entregó todo en sus manos, porque de ahí empezó el deseo de Dios en la familia, en la casa, el hogar. Hoy en día, mis amados hermanos, Dios nos ha traído, ¿verdad?, a estar juntos como familias, porque tenemos que reencontrarnos y tenemos que restaurar nuestro altar familiar. Hemos estado hablando de restaurar nuestro altar personal, ¿verdad? El individual, el que a ti y a mí nos lleva a tener esa relación con Dios. Pero hoy está hablando también el Señor a las familias y quiere mostrarnos que la familia es la base, ¿verdad?, de la comunidad, de la humanidad, si puedo decir de esta manera. Es la base, es el fundamento, y nuestra vida está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Desde el principio de la humanidad también el enemigo ha querido meter sus manos para destruir el propósito de Dios. Y este propósito no lo ha podido destruir porque hay familias cimentadas, sólidas, cuyo fundamento es profundo y está basado y fundamentado en la roca que es Cristo. Pero el enemigo sigue, dice la Escritura, ¿verdad?, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando quien está debilitado, quien se está debilitando en la fe, para entonces poderle
brincar y devorarle. Dios quiere que seamos fortalecidos en la fe y por eso nos habla a través de su palabra y nos muestra todo lo que el Señor quiere que nosotros hoy en día, ¿verdad?, debemos de saber. Y Dios quiere hoy en día hablarnos y sigue hablándonos a través de su palabra. Recuerdan que las palabras que el Señor Jesús hablaba, dice que eran vida y eran espíritu. Las palabras que el Señor nos expresaba traían siempre una enseñanza para nuestras vidas. Y creo que esta mañana Dios quiere hablarnos y quiere mostrarnos cuál es el propósito y sobre qué roca debe estar fundada la familia. Debemos de saber y entender cuál es el propósito de Dios para nuestra familia. En estos tiempos, ¿verdad?, de confinamiento, en estos tiempos que estamos en casa, no nos desesperemos. Más bien, busquemos a Dios y preguntémosle, Señor, ¿qué quieres mostrarnos en todo esto? Quizás tenga el Señor que hablarnos a cada uno de una forma muy personal y muy individual, y que el Señor quiere estar trabajando en nosotros, resolviendo los conflictos que hay en nuestras casas, los conflictos que hay en la familia, ¿verdad? Problemas, enojos, divisiones incluso dentro de la familia. Dios creo que en este tiempo quiere que estemos en esa comunión con Él y podamos arreglar y solucionar todo conflicto que pueda existir en nuestra casa. Por eso el Señor hoy en día creo que está hablando más claramente a la iglesia. Solamente es escuchar su voz, escuchar la voz de Dios para saber cuál es la dirección que el Señor nos quiere indicar. Y vamos leyendo esta mañana la palabra de Dios. Si me acompañan por favor ahí con sus Biblias, vamos a ir a Mateo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Y esta mañana quiero compartir esta porción de la Escritura donde hemos leído y le hemos vuelto a leer y entendemos algo muy importante que quizás esta mañana Dios me mostró para hacerlo más entendible, si usted me permite decir esta palabra, más entendible a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y habla acerca de dos personas, ¿verdad? Dos tipos de personas, el cual el Señor Jesús da una enseñanza a sus discípulos. Y dice la palabra de Dios ahí en Mateo 7:24, sígalo por favor con su vista, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiero hacer un paréntesis ahí, hermano, antes de empezar. Dice que cualquier persona que oye estas palabras y las hace, el Señor le va a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos de nosotros hemos edificado en nuestra vida? ¿Cuántos hemos edificado a lo mejor una casa? O quizás alguna vez has remodelado tu casa y has empezado a construir, a modificar algo, ¿verdad? Y quizás escuchas consejos de uno o de otra parte. Pero el hombre prudente dice que escucha la voz de Dios y hace las cosas que Dios le indica. Y yo quizás esta mañana comience preguntándote, hermano, ¿cómo has edificado tu casa? ¿Cómo has construido tu casa? ¿Sobre qué base la has construido? Vamos a seguir más adelante. Dice la palabra de Dios: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Qué curioso. Habla dos tipos de personas, uno que oye y los dos oyeron. Uno hizo lo que se le fue indicado y otro no lo hizo. Y en este ejemplo
¿verdad? La tempestad, los problemas, las circunstancias vinieron a las dos casas. Vinieron lluvia, vino ríos, vino tempestades, ¿verdad? Y una se mantuvo y la otra cayó. ¿Por qué? Porque dice el Señor que una estaba puesta sobre la roca y la otra estaba sobre la arena. Solamente en la arena estaba la otra casa. Y quiero que veamos cuatro cosas que yo pude identificar, perdón. Perdón. Hay cuatro cosas en esta parte de la escritura, en este pasaje, que yo identifico. Número 1 habla de casa. Número 2 habla de una roca. 3 habla de arena, ¿verdad? Y número 4 habla de tempestades, lluvia, ríos, vientos que golpearon contra aquellas casas, ¿verdad? Y la casa refleja mi vida. La casa va a reflejar tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿En qué base has edificado tu casa? La roca es aquello que me mantiene y me da una estabilidad. ¿Cuántos saben que nuestra estabilidad está puesta en Cristo Jesús? Nuestra estabilidad está puesta en las manos de Dios. En Él hay estabilidad en nosotros. Dice que la arena es aquella cosa que es inestable. La arena nos muestra en el pasaje que fue inestable porque vino la lluvia y se la llevó. Se cayó. Y las tempestades son las circunstancias que día a día nos están rodeando, que nos están juntando alrededor de nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Quizás para muchos en este día puedan decir, verdaderamente hay una tempestad en mi casa, hay una gran tormenta en mi casa, hay un gran viento, corren ríos, y fueran ríos de agua viva sería maravilloso, pero a veces son torrenciales, ¿verdad? Que van devastando, acabando con todo lo que se encuentre al paso de él. Oye, hay hogares que quizás hoy en día se encuentren en estas circunstancias, pero yo quiero decirte, ¿verdad? Que tienes que buscar la palabra de Dios y fundar tu vida, tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus familiares, y ponerlos sobre la roca que es Cristo Jesús. Estar fundados en la roca que es nuestro Señor. Y tenemos que identificar esas áreas en nuestras vidas que tienen que ser restauradas. Hay que identificar cuáles son esas áreas en nuestras vidas que son inestables. Las emociones, nuestras relaciones, los sentimientos producen en el hombre una inestabilidad porque están basadas en emociones. La misma Escritura nos dice que el hombre de doble ánimo, ¿verdad? Es inconstante. Y nos encontramos mucho ese fenómeno en las iglesias. Hay gente que es inestable. Tenemos que buscar el equilibrio, la estabilidad. Y déjeme decirle esta mañana que buscar la estabilidad de nuestra vida y de nuestra casa es buscar la presencia de Dios. Es fundarla sobre la roca en Cristo Jesús. Es ponerla sobre bases sólidas. Es ponerla sobre bases firmes de nuestras vidas. Entonces, amado hermano, yo te invito esta mañana, ¿verdad?, que repasemos nuevamente esta parte de la Escritura y podamos ver, ¿verdad?, tres principios que yo quiero compartirte esta mañana, que van a ser muy, muy prácticos y también muy sencillos y no están escondidos, están aquí en esta porción de la Escritura. Tres principios para poder edificar nuestra casa, para poder edificar y ser familias felices en tiempos difíciles. Me gustó este título para ponerle a esta predicación, ¿verdad? Familias felices en tiempos difíciles. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Feliz en estos tiempos difíciles?
hay que esforzarnos. Y mira que la primera el primer principio que yo encuentro en esta parte de la escritura, dice que es cualquiera pues que me oye estas palabras. El primer principio que yo puedo ver es el oír la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Hoy en día nos encontramos en un mundo lleno de conflictos, lleno de circunstancias, que lo que menos escuchamos es la voz de Dios. Y corremos de un lugar a otro, y vamos con una persona y vamos con otra persona buscando el consejo. Y muchas veces, amado hermano, es tanto lo que escuchas que entras en una confusión, en un desenfoque, en el proceso que Dios quiere llevarte. Entra un desenfoque en tu vida y hay una confusión de escuchar la voz de Dios y no haces la voluntad de Dios. Porque dice el Señor que cualquiera que oye estas palabras y las hace, te compara con una persona prudente. Tenemos que entender que el oír la voz de Dios nos va a dar dirección en nuestra vida. Repítelo conmigo, el oír la voz de Dios me va a dar dirección. Y hemos puesto mucho el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo del niño cuando vas con él al súper y el niño es travieso, ¿verdad? Es inquieto y tú estás haciendo algunas compras y de repente echa a correr y corre para acá y para allá y de repente no se da cuenta cuando la mamá se mueve o la mamá no se da cuenta cuando el niño se movió y tú de repente le estás llamando por su nombre, ¿verdad? Le estás llamando, Juanito, Juanito, ¿dónde estás? Y Juanito escucha la voz de su mamá, sabe que le está hablando, pero empieza a caminar en otra dirección porque escucha más voces de otras personas. Y ese niño, en vez de acercarse a la mamá, se empieza a distanciar de la mamá. Y déjeme decirle, amado hermano, que como papá, qué susto uno se da cuando eso pasa. Pero cuando tú enseñas a tu hijo a escuchar la voz de su padre, de quién le está hablando, él va a aprender a hacer consejo. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y esa es la parte que tenemos que esforzarnos a escuchar la voz de Dios. Dios nos sigue hablando. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de los siervos de Dios, de hombres y mujeres que Dios ha utilizado para dar palabra y consejo a muchos de nosotros. Pero al hombre le cuesta trabajo escuchar el consejo que viene de Dios. A veces te cuesta tanto trabajo someterte a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Y tú andas buscando en tu entender, en tu sentir, tú andas buscando la dirección, y a veces es una dirección equivocada. Pero Dios sigue hablando a nuestras vidas, amado hermano, a través de la palabra, que es la forma más preciosa que Dios nos habla y nos empieza a enseñar y a llevar de la mano. Pero tienes que creer y tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo sé yo que es de Dios la palabra que me están dando? ¿Cómo sé que es de Dios la palabra que yo estoy esta mañana transmitiéndote a ti? Porque Dios pone paz en mi vida. Cuando hay una palabra por parte de Dios, Dios produce paz en tu corazón. Cuando hay paz en tu corazón es que proviene de Dios, es de Dios. Y no está basada en tus sentimientos, no está basada en tus emociones, está basada en la palabra de Dios. Tenemos que escuchar su voz, tenemos que ser más atentos a escuchar la voz de Dios para entonces identificarnos y saber cuál es el consejo que nos está dando. Yo quisiera decirte esta mañana, si el Señor Jesús le está contando esta historia a sus discípulos y le habla, le dice que es un hombre que edificó su casa sobre la roca. A lo mejor él pensó, ¿verdad? Yo me imagino esos dos tipos de hombres. Oye, vamos a construir una casa. Sí, yo también voy a construir mi casa, pero yo la voy a construir en ese terreno. No, ¿qué te pasa? Tiene un montón de piedra y lo que te va a costar. No. Mira, aquí está más blandito, aquí está más lisito, está parejo. Sí, pero él dice, ¿y ya escarbaste para ver si hay dónde sujetarla? ¿Dónde sujetar los cimientos? ¿Dónde ponerlos?
No, no, aquí no pasa nada, aquí nada más sobre encimita y le ponemos y ya queda. Y quizás el otro hombre trabajó más, verdaderamente a lo mejor invirtió más, a lo mejor también se cansó más en construir su casa, ¿verdad? Pero dice que cuando vino la tempestad, cuando vinieron las circunstancias, cuando llegó la lluvia, cuando soplaron los vientos, cuando corrieron los ríos, dice que esa casa que fue construida en la roca se mantuvo, porque fue fundada en la roca. Pero en la otra casa, el otro ejemplo, vemos que esta casa a lo mejor sí quedó muy linda, muy bonita, en un terreno muy planito. A lo mejor le costó mucho menos económicamente que al otro. Y a lo mejor le pudo poner a lo mejor más adornos con lo que se había ahorrado de los cimientos. Pero construyó esa casa. Y dice que entonces vino la tempestad, vinieron las circunstancias, vino la lluvia, soplaron los vientos, corrieron los ríos, ¿verdad? Y esa casa cayó. Esa casa cayó. ¿Cuál es la diferencia ahí? Una persona que se esforzó, construyó y mantuvo su casa, y otra persona que fue más fácil, así como va saliendo. Y yo te pongo este ejemplo, amado hermano, ¿cómo están nuestros hogares hoy en día? ¿Cómo los estamos construyendo? Por eso este tema se llama familias felices en tiempos difíciles. Familias felices, eso es cuando vienen los ríos y soplan los vientos y corren los ríos y tú te sientes seguro porque tu casa no se va a caer. Cuando vienen los problemas, las dificultades, la escasez, la enfermedad, pero tu vida está puesta en el Señor, ¿sabes? Tu vida no, tu casa, tu matrimonio, tu hogar no se va a mover. O quizás sí se mueva, si son muy duros los vientos y es muy fuerte la corriente. Sí tiene que haber un movimiento, pero sabes que hay una confianza porque dices, yo estoy cimentado sobre la roca. Sobre la roca. Hogares felices en estos tiempos es lo que necesitamos. Y Dios quiere en esta mañana hablar a las familias, a cada familia. Quiere hablarle y quiere decirle, crean en mí, crean en mis palabras, escuchen mi voz, tomen mi consejo para que sean edificados sobre esta roca que es Cristo Jesús, sobre la cual ha edificado su iglesia, sobre la cual está puesta la familia de Dios para tiempos de conflicto. Oír la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Y quizás tú me puedas decir, es que yo tiene tiempo que no escucho la voz de Dios, es que tiene mucho que no escucho la voz de Dios, es que a mí no me ha hablado Dios, no escucho su voz. Yo te puedo decir, ¿en qué está puesta tu atención? ¿En qué está puesta tu atención? Eres como aquellos que van corriendo de un lugar a otro buscando el consejo, buscando la solución en lo que está alrededor tuyo, cuando has dejado de buscar lo que está arriba, lo que es eterno, lo que proviene de Dios, y todo lo que proviene de Dios es bueno y agradable para ti. La palabra dice claramente, ¿verdad?, que Él tiene planes de bien para nosotros, no tiene planes de mal, tiene planes de bien, planes de vida, y quiere bendecirte. Dice, y quiero regresarme un poquitito nada más ahí a Génesis 1:27, cuando dice la palabra de Dios que el Señor creó a imagen y semejanza suya, los creó, varón y hembra los creó. Y dice que les dio la tierra para ellos. Dice que los bendijo, y los bendijo Dios. Dios quiere seguir bendiciéndonos. Dios quiere seguir bendiciendo tu vida, pero a veces nosotros mismos perdemos esa bendición por no escuchar su voz, por no escuchar su consejo. Hoy las familias están colapsando, hoy las familias están teniendo conflictos dentro del hogar, cada vez son mayores. Los índices van aumentando. Hay violencia en los hogares. Hay conflicto en los hogares. Pero Dios tiene planes de bien. ¿Y cómo tú te puedes preguntar, pero por qué si Dios tiene planes de bien para mi vida, por qué entonces estoy pasando por esto? Y la respuesta sería, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando el consejo de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia?
Escuchar la voz de Dios es importante. Hace 8 días hablábamos de enfocarnos en el propósito de Dios. Y quizás hoy te pueda decir, hoy tenemos también que, aparte de enfocarnos, sintonizarnos para escuchar la voz de Dios. Sintonizarnos para escuchar su voz. Entonces el primer principio para obtener familias felices en tiempos difíciles es escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Señor. El segundo principio es el hacer las cosas que Dios nos manda. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Hacer la voluntad de Dios. Y esto de hacer la voluntad de Dios habla también de obediencia. Habla de ser obedientes a Dios. Ser obedientes al Señor. Creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando éramos niños y andábamos corriendo de arriba para abajo, ¿qué te decía tu mamá? No corras porque te vas a caer. Y tú decías, no me caigo, y sigues corriendo para aquí y para allá. Y te decía tu mamá, si sigues corriendo te vas a caer. Y hasta que te caes, ¿verdad? Y te pones a llorar porque el golpe fue muy fuerte. ¿Sí? ¿Y qué te dice mamá o papá? Te dije que si corrías, te ibas a caer. El consejo de Dios es hacer la voluntad de Dios, ser obedientes a su voluntad, ser obedientes a su consejo. Pero hoy nos encontramos que es más fácil el desobedecer. Y muchos de nosotros desobedecemos porque le damos más prioridad a lo que sentimos, a las emociones que nos mueven. Somos más emocionales, ¿verdad? Y nos movemos en una dirección, en otra. Y ¿sabes qué? Estamos desobedeciendo a la voz de Dios, estamos desobedeciendo su consejo. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes delante de Dios, a ser obedientes a su voz. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nuestros hijos sean obedientes? A todos, ¿verdad? ¿Y cuánto nos encantaría que seguramente a tu hijo, cuando tú le dices detente, se detiene en ese instante? Hace un par de años yo vi voy a llamarlo así, como una reflexión, que ponían un ejemplo, ¿verdad? Y fue un pequeño video donde se ve como un niño va corriendo por una calle, ¿sí? Y va corriendo, y su papá de repente le dice, detente. Y en ese instante el niño se detiene. Y seguido a ese instante que él se detuvo, pasa un auto junto a él. Tú te puedes imaginar si ese niño hubiera sido desobediente a la voz de su padre y el padre le grita, detente. Y él en vez de detenerse se sigue echando a correr, el carro lo hubiera arrollado. Pero este niño es un gran ejemplo y fue una reflexión y creo que lo compartí en la iglesia. Este niño iba corriendo, ¿verdad? Y el padre lo dejaba correr, pero el padre cuando vio que había peligro le dijo, detente. Y él se detuvo al instante, no lo pensó, no lo dudó, se detuvo. Y dice que el auto enseguida pasó. Qué sorprendente, ¿verdad? El ver que por un segundo, por una milésima de segundo, hubiera perdido la vida de esa criatura. Pero fue obediente. Dios quiere así que seamos obedientes con Él. El Señor muchas veces te dice, no es por aquí. Pero tú dices, no, es que yo siento que esto va a ser bueno, siento que esto me va a ayudar, siento que esto me va a sacar de los problemas. El Señor te dice, no es esa la solución, no es esa la salida. Escucha mi voz, escucha mi voz. Sé obediente a mi palabra. Cualquiera que hace estas palabras, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien me ama y guarda mis mandamientos, quien obedece, quien cumple mis mandamientos, entonces le tomará como un hombre sensato. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Tenemos que oír y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Oír y hacer la voluntad de Dios.
Tercer principio que yo veo en esta parte de la escritura, y dice que lo comparará con un hombre prudente. Un hombre prudente. Y yo escribí una definición, no es la más grande definición, pero yo lo traduje de esta manera. El hombre prudente es quien aprende a escuchar a Dios. Vamos a repetir una vez más. El hombre prudente es quien aprende a escuchar a Dios. Un hombre prudente tiene que confiar también en Dios. Un hombre prudente, un hombre que confía en Dios, un hombre que tiene su confianza en el Señor, es un hombre prudente, porque cree en Dios, confía en el Señor. Es un hombre que dice que lo que me da seguridad es saber que Dios está conmigo. ¿Qué es lo que te da seguridad a ti? ¿Saber que Dios está contigo? Lo hemos dicho muchas veces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es mi seguridad la que me hace vivir confiado en el Señor. Un hombre prudente es quien confía en Dios. Un hombre prudente es aquel que todo lo que edifica sobre la roca va a perdurar. Un hombre prudente es aquel que todo lo que edifica, todo lo que pone delante de Dios, todo lo que le pone al Señor en sus manos, es un hombre que sabe que todo lo que haga va a perdurar. Todo. Pero tienes que confiar en Dios. Este hombre prudente quizás dijo, sí, voy a trabajar más, sí, quizás tenga que gastar más o esforzarme más, pero sé que voy a construir mi casa sobre algo firme, algo sólido. Amado hermano, esta mañana yo te digo, tú que me estás viendo, tú que estás viendo este mensaje, tu familia debe de estar fundada sobre la roca. Son tiempos en los que tú tienes que creerle a Dios, son tiempos en los que tú tienes que ponerte a cuentas con Dios, son tiempos en que tienes que restaurar tu relación con Dios para así también ponerla sobre tu familia y tu familia sea restaurada, sea edificada, sea fortalecida. Mira que iniciamos diciendo, ¿verdad?, que el propósito de Dios sobre la humanidad fue formar familias. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en la cual toda familia, ¿verdad?, fue fundada y fue puesta por Él. Dios quiere que seamos familias fortalecidas en su nombre. Tienes que oír su voz, tienes que hacer su voluntad, pero tienes que ser prudente, sabio. Ser sabio para poder entonces saber, entender todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, a través de su enseñanza. Un hombre prudente es aquel que confía en Dios, que oye su voz y que toma su consejo. Proverbios, ¿cómo inicia? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué sirven los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para saciar a los simples y a los jóvenes integridad y cordura. Por eso es importante, ¿verdad?, que tú leas un proverbio cada mañana. En él vas a encontrar sabiduría. En ellos vas a encontrar y escuchar la voz de Dios y el consejo de Dios. En los proverbios y en la palabra de Dios vas a escuchar su voz tan claro como quizás tú me estés escuchando en este momento, y vas a poder tomar el consejo que Dios esté indicando para tu vida. Muchos matrimonios han estado en estos tiempos, ¿verdad?, colapsándose, teniendo dificultades.
Y lo más triste es que esa discusión, ese enojo lo llevan al siguiente día, ¿verdad? Y el enojo va subiendo y lo llegan al siguiente día y lo llevan al siguiente día y se va formando un enojo, una raíz de amargura, y de repente pasan tantos tiempos que a veces ya ni te acuerdas por qué estás enojado con tu pareja o con tu hijo. Hoy en tiempo la familia debe de ser y está siendo, porque es la voluntad de Dios, está siendo restaurada. La familia, el Señor quiere restaurarle, limar todas esas asperezas, limpiar todos esos conflictos y que vivamos felices aún en estos tiempos difíciles. Aún en estos tiempos tan difíciles que tú puedes escuchar las noticias y tú puedes ver reportajes y ver información acerca de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Son circunstancias muy difíciles. Pero ¿sabes qué? Bendito sea Dios que las familias se están fortaleciendo. Y tú quizás vistes a través de las noticias muchas ciudades, muchos países donde la gente se estaba humillando delante de Dios, donde estaba clamando a Dios, quizás por temor, quizás por sanidad, quizás por circunstancias X, pero estaban haciendo un clamor a Dios porque se dieron cuenta, ¿verdad?, que la paz que produce Dios no te la da nada, ni nadie. La paz que da el Señor es la paz que solamente viene de Él, que produce en ti y en nuestras vidas paz y descanso para nosotros. La paz del Señor es la que trae el consejo a tu vida, es el que reposa en ti y te ha dado ese consejo, esa paz, y has tomado la sabiduría de Dios. Escuchar la voz de Dios, escucha la voz de Dios. Haz y sé obediente al Señor. Y entonces el Señor te tomará y te llamará un hombre prudente, un hombre en quien puede el Señor dar consejo, seguir hablando para que éste pueda dar consejo a otros. Ser ejemplo. Debemos de ser ejemplo. Nuestra vida tiene que ser nuestro mejor testimonio. Nuestra vida tiene que ser nuestro mejor evangelismo para que otras familias, otras personas puedan llegar y sean alcanzadas y ser llevados delante de los pies de nuestro Dios para que entonces seamos cada vez más familia. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que confiar mucho más en el Señor. Tenemos que tomar la actitud, ¿verdad? Y tenemos que tomar la identidad de que somos hijos de Dios. ¿Sabes qué? Yo me he encontrado con muchos que han perdido su identidad como hijos de Dios. Y el Señor también está tomando este tiempo para que nuestra identidad sea nuevamente fortalecida. Dice la palabra de Dios en San Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Entonces, tenemos que entender y creer que somos hijos de Dios. Esa identidad nos va a llevar a confiar, a ser entendidos, a escuchar su voz, a escuchar su consejo y a adquirir sabiduría a través de la palabra de Dios. Yo quiero terminar con esta parte de la escritura. Vamos ahí a Efesios capítulo 3, verso 14. Efesios 3, 14. Aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad? Indicando a la iglesia la importancia del amor que Dios tiene para con nosotros y que debemos de confiar en Él. Debemos ser confiados en el Señor. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados
y cimentados en amor. Déjame repetirte una vez más. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo. Así es que, amados hermanos, estamos hablando de que el Señor quiere que seamos arraigados y cimentados en Él, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios y comprender la anchura, la profundidad y la altura de su amor. Por eso dice ser arraigados. Y yo tengo una traducción o una descripción de qué es ser arraigados. Ser arraigados es estar profundamente enraizados. Profundamente enraizados, así como un árbol, que su raíz le da la estabilidad, ¿verdad? Para no ser abatido, caído. Cuando vengan los ríos, cuando vengan los vientos, cuando vengan las circunstancias. El estar arraigados es estar profundamente enraizados en la palabra de Dios, concentrados en la palabra. Así que cimentados también da a entender que estar firmes, fundados y cimentados como un cimiento apto, preparado para poder estabilizar un gran edificio. Así que tu fe y nuestra fe, tu fe y mi fe, tiene que estar arraigada y cimentada en Cristo Jesús, para que entonces vengan los vientos, vengan los ríos, vengan las tempestades, tu vida esté cimentada y hay una estabilidad. Y déjeme decirte la importancia de esto. Cuando hay una estabilidad, entonces no va a caer a un lado o a otro. No se va, quizás se mueva, se tiene que mover, pero no se va a derrumbar porque hay una estabilidad firme en el Señor. Así es que, amado hermano, yo te invito esta mañana que tú busques tu estabilidad en la palabra de Dios. Que tú busques tu estabilidad en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, con tu familia. Busca esa estabilidad, pero echa raíces. Profundízate en la palabra de Dios, para que entonces no seas movido por los vientos, no seas movido por las circunstancias, no seas movido por toda esta crisis que nos está afectando a muchos. Sé arraigado y sé cimentado en la palabra de Dios. Por eso esta mañana inicié diciendo: Dios quiere familias felices en tiempos difíciles. Y este es el principio, o son los tres principios que Dios quiere mostrarte esta mañana, para que tu vida se estabilice, emocional, económica. Sea estabilizada tu familia, tu relación con tu pareja sea estabilizada, tu relación con tus hijos hay una estabilidad. Pero profundiza, arraígate en el Señor. Cuando tienes el problema ya encima, ¿verdad? Quieres que el Señor actúe inmediatamente y cambie a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija. Quieres que el Señor las cambie de inmediatamente, pero no has echado raíces, no te has cimentado en su palabra. Vas como esas personas todavía buscando el consejo de un lugar a otro, cuando el mejor consejo lo tienes de tu Padre que está en los cielos y te está aquí a través de su palabra, a través de la palabra. Yo quiero invitarte que busques el consejo de Dios. Yo quiero invitarte e invitarle a aquellas personas, a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez y no han entregado su vida a Cristo como su Señor y Salvador, que no han edificado su vida en la roca que es Cristo Jesús. Yo te invito esta mañana a que dobles tus rodillas delante del Padre y abras tu corazón y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador en tu vida. Se trata de creer esto, se trata de que tú creas que necesitas al Hijo de Dios en tu vida, para que entonces empieces a cimentar en la roca y empieces a ser fortalecido por su palabra.
Si tú estás dispuesto a abrir tu corazón esta mañana, yo te invito a que hagas conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, te doy gracias este día porque puedo escuchar tu voz. Yo quiero saber más de ti. Quiero entregarte mi vida. Y te pido perdón, Señor, por todas mis faltas. Perdóname por la manera, Señor, en que me he conducido lejos de ti. Hoy, Señor, me arrepiento y te entrego mi vida, mi Dios. Y abro mi corazón y te invito a que entres a Él y te hago el Señor y dueño de mi vida. Y hoy te recibo como mi Salvador. Y yo creo, Señor, que el sacrificio en la cruz también pagó mis pecados. Por eso hoy me humillo delante de ti y te digo: Jesús, sé tú mi Salvador. Perdóname, límpiame, restáurame, enséñame tu palabra. Te lo pido en esta hora, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también te invito a ti, amado hermano que nos estás viendo, que reflexionemos en la palabra de Dios y del consejo que el Señor nos da. Reflexiona. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son también de Dios. Y creo que estos son los tiempos del Señor. Estos son los kairos de Dios. El ahora, el hoy. Y si tú tienes que restaurar tu relación, si tú tienes una área en tu vida que tiene que ser cambiada, yo te invito a que busques más de su palabra, a que te pongas a cuentas con Dios, a que dobles tus rodillas ahí donde estás, con tu familia, alrededor de los tuyos, y puedan doblar sus rodillas y reconocer sus errores y decirle a Dios: Señor, yo quiero ser como ese hombre prudente. Díselo: yo quiero ser, Señor, como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo quiero ser ese hombre prudente en quien escucha tu voz. Yo quiero ser ese hombre prudente en quien tiene su confianza puesta en ti. Yo quiero ser como ese hombre prudente que tenga la seguridad y la confianza de que tú estás conmigo. Hazlo esta mañana. Y el Padre de toda gracia, el Dios de toda gracia, nos va a perfeccionar, te va a establecer y va a afirmar en ti su corazón. Busca al Señor, escucha su voz, haz su voluntad, y entonces serás como ese hombre prudente. Amado Padre, te doy gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por todos los que nos ven. Gracias por todos los que nos escriben, Señor. Bendice sus vidas grandemente, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Oro, Padre, para que en estos tiempos sean tiempos de oportunidades, para que entonces las familias vengan a ti y sean restauradas por el poder de tu palabra, Dios. Te bendigo en esta tarde, amado Padre, y bendigo a cada uno de tus hijos. Y pido que tu bendición llegue a sus vidas, Señor, y que produzcas en ellos una transformación en sus corazones, porque solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes hacer que las familias vivan felices en estos tiempos tan difíciles. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Bendiciones, y que el Señor traiga la paz en tu vida en este momento. Dios te bendiga. Bendiciones.